Hoy nos adentraremos en el fascinante tema de 3I Atlas, un objeto interestelar que orbita el Sol y se caracteriza por su notable tono azul brillante y por extrañas aceleraciones horizontales y verticales que aún no han podido ser explicadas. Estas señales inusuales sugieren la posibilidad de un impacto cuya naturaleza podría no ser enteramente natural. La pregunta primordial es si 3I Atlas podrá resistir la cercanía al Sol sin desintegrarse, y si lo logra, ¿qué información podría revelar sobre su estructura y orígenes genuinos? El 29 de octubre, Atlas alcanzó el perihelio, encontrándose con niveles de radiación de hasta 770 watts por metro cuadrado, una prueba significativa en términos de calor y fuerza, capaz de eliminar a la mayoría de los pequeños cuerpos celestes en el sistema solar, a menos que su integridad estructural sea excepcionalmente robusta. Este evento dio lugar a varias indagaciones científicas cruciales. ¿Deformará el objeto? ¿Se agrietará o se vaporizará parcialmente bajo tal intensidad de radiación? ¿Consiste en materiales con una durabilidad extraordinaria o tiene un alto porcentaje de minerales raros? Y si 3I Atlas permanece intacto después de esta severa prueba, podríamos estar presenciando un fenómeno natural extraordinario o tal vez una construcción alineada con principios que la ciencia terrestre aún no comprende del todo. Sigan atentos, ya que lo que sigue está destinado a sorprenderlos. Para aquellos intrigados por la enigmática naturaleza de 3I Atlas y deseosos de historias cósmicas más cautivadoras, por favor denle al botón de me gusta para mostrar al universo que están sintonizados. Cada clic ayuda a nuestra búsqueda de lo desconocido. Dejen un comentario a continuación y cuéntenme desde dónde están viendo esto. Tengo curiosidad por los diferentes rincones del mundo que se involucran en este misterio a mi lado. Algunos investigadores incluso han propuesto una teoría de conspiración. Si 3I Atlas sigue demostrando aceleraciones persistentes que chocan con los modelos tradicionales de comentarios, podríamos estar enfrentando un enigma interestelar mucho más grande de lo que las observaciones superficiales indican. A medida que se acerca al Sol, 3I Atlas revela una peculiar forma de aceleración gravitacional que no puede ser atribuida únicamente a la gravedad o a la dinámica convencional. La aceleración observada implica que, si fuera un objeto puramente natural, tendría que haber perdido aproximadamente el 15% de su masa total para generar el empuje requerido. Esta cifra no es una conjetura aleatoria. Está fundamentada en la velocidad esperada de los volátiles que podrían sublimarse y escapar de la superficie del cometa debido al calor del perihelio. En este escenario, el material de la capa externa tendría que evaporarse significativamente, sugiriendo que una parte considerable del núcleo mismo podría haberse perdido para generar la aceleración que hemos observado. Si una sublimación tan intensa ocurriera de hecho, ofrecería a los astrónomos una oportunidad dorada para analizar la composición química del objeto y determinar si 3I Atlas es un cometa normal o una anomalía no documentada de materia interestelar. Sin embargo, existe otra posibilidad que se sigue discutiendo silenciosamente en la comunidad de investigación. Esta aceleración antigravitacional podría derivarse de un mecanismo de control activo. Si 3I Atlas está equipado con sistemas de propulsión, podrían asemejarse a motores de cohete clásicos, similares a la tecnología desarrollada por los humanos, o incluso a alguna tecnología avanzada desconocida, posiblemente perteneciente a una civilización extraterrestre. Es notable que los modelos hipotéticos que involucran propulsión muestran que los niveles de aceleración de 3I Atlas son relativamente consistentes con modos de operación ahorran energía, lo que apunta a una tendencia de navegación deliberada en lugar del comportamiento aleatorio de cometas que se evaporan de manera convencional. Es esta convergencia de datos documentados y modelos teóricos que continúa posicionando a 3I Atlas en la delicada intersección entre la ciencia empírica y los misterios inexplicables, donde cada pequeño detalle podría difuminar las líneas entre los fenómenos naturales y la inteligencia artificial interestelar. Unos días después de pasar el perihelio, nuevas imágenes de telescopios terrestres y espaciales revelaron un detalle asombroso. 3I Atlas parecía tener al menos
7 chorros estrechos y bien definidos que aectaban a diferentes ángulos, algunos directamente hacia el Sol. Este comportamiento es atípico para los cometas naturales, que generalmente presentan chorros amplios y desorganizados, no las corrientes tan bien dirigidas observadas en 3I Atlas. Las imágenes obtenidas en los días siguientes confundieron aún más a los investigadores, mostrando que estos chorros no eran meramente transitorios, sino que formaron estructuras a gran escala que se extendían por millones de kilómetros. El chorro que se dirigía hacia el Sol alcanzó aproximadamente 1.000.000 de kilómetros de longitud, mientras que el chorro en el lado opuesto se extendió por 3 millones de kilómetros, formando una doble cola inusual y asimétrica. Una distribución de energía tan concentrada y estable obligó a los científicos a reconsiderar los modelos físicos tradicionales. ¿Fue esto simplemente una erupción debido a la poderosa sublimación de materiales superficiales o estábamos presenciando un mecanismo de control completamente diferente que podría operar en un sistema de optimización de empuje y tracción similar a sistemas de dirección artificial? Es esta asimetría, a escala de millones de kilómetros, la que ofrece una pista importante. Si los chorros no son aleatorios, sino que tienen una forma específica, 3I Atlas podría estar llevando a cabo algún tipo de corrección orbital intencionada. Esta noción, por supuesto, no niega la posibilidad de un origen natural, sino que abre un intrigante espacio gris, donde tanto escenarios cautelosos como audaces de tecnología interestelar se han convertido en el tema de discusión en la comunidad científica. A medida que un chorro de 3I Atlas se dirige hacia el Sol, se enfrenta a la intensa presión del viento solar desde una distancia de 1.000.000 de kilómetros. Cualquier chorro debe mantener una densidad extremadamente alta para penetrar a través de la tremenda velocidad del viento, que es 1000 veces más rápida que la velocidad de sublimación de alrededor de 400 metros por segundo. Esta diferencia de velocidad significa que, para sobrevivir y no ser dispersado por completo, el chorro debe ser al menos 1.000.000 de veces más denso que un chorro cometario natural. Según la estimación del profesor Avi Loeb, la masa total transportada a través de estos chorros es de alrededor de 5.000 millones de toneladas. Una cifra aparentemente absurda para un pequeño cometa que debería sublimar tal cantidad de material, incluso en condiciones óptimas, utilizando la forma de hielo más fácilmente sublimable, el hielo de CO2. La superficie activa necesaria para lograr esto tendría que abarcar un área de al menos 20 kilómetros de tamaño. Esto genera una impresionante paradoja científica. La estimación inicial del tamaño de 3I Atlas, basada en datos de Hubble, es considerablemente menor que lo que las simulaciones de sublimación sugieren. Si las estimaciones sobre los chorros son correctas, entonces nos enfrentamos a dos posibilidades completamente opuestas, pero igualmente asombrosas. O bien, 3I Atlas es un objeto natural cuya escala y dinámica nunca fueron previstas por los modelos cometarios actuales, o los chorros no se deben a una sublimación natural, sino que son generados por alguna forma de tecnología activa, donde el empuje es modulado y liberado de maneras que van más allá de nuestra comprensión actual. Además, la masa transportada en miles de millones de toneladas y la capacidad para penetrar el viento solar no son simplemente fenómenos aleatorios, sino que sugieren un patrón o una acción que aún tenemos que descifrar. Los datos y las observaciones relacionadas con 3I Atlas señalan un punto de inflexión científico significativo, presentando dos escenarios divergentes, cada uno con implicaciones profundas. En el caso de la hipótesis del cometa natural, 3I Atlas probablemente ha sufrido o está a punto de sufrir fragmentación. Cuando un objeto grande se descompone en muchos trozos pequeños, la superficie total expuesta al espacio aumenta drásticamente, haciendo que la tasa de sublimación y la pérdida de masa aumenten exponencialmente bajo la influencia del fuerte campo tidal del Sol. En las semanas siguientes, los fragmentos se estirarán y separarán, creando una corriente de material, y la evaporación gradual de una parte significativa de la masa durante este proceso proporcionará a los científicos una oportunidad dorada para observar espectralmente el material eyectado y determinar la composición química exacta de 3I Atlas. Si resulta ser un cometa normal,
Estos datos ayudarán a cerrar muchas de las controversias actuales al reinstalar el objeto dentro del marco de modelos naturales conocidos. Sin embargo, la perspectiva tecnológica añade una capa completamente nueva de significado. Si 3i Atlas permanece estructuralmente intacto durante el periodo posterior al perihelio, sin señales de fragmentación sostenida, y las mediciones de velocidad muestran que los chorros son mucho más fuertes que el límite de 400 ms de la sublimación natural, entonces el escenario cambia drásticamente. Un mero aumento en la velocidad del chorro por 1 o 2 órdenes de magnitud, algo que ya es posible con la propulsión iónica o química avanzada desarrollada por humanos, reduciría la densidad requerida del chorro miles a millones de veces. Esto significaría que la cantidad de combustible transportado no necesitaría ser tan absurdamente grande como en el escenario natural. Por el contrario, el combustible solo representaría una pequeña fracción de la masa total de la nave espacial, si es que realmente fuera una estructura guiada activamente. Las implicaciones de este escenario tecnológico son difíciles de ignorar. Un objeto interestelar, capaz de mantener su forma ante la radiación intensa, emitiendo chorros direccionales de alta velocidad y consumiendo combustible mínimo, ya no se encuentra dentro del ámbito de los fenómenos naturales familiares. Esto plantea una gran pregunta. ¿Es 3i Atlas simplemente una rara excepción natural? ¿O estamos tratando con una forma sofisticada de tecnología interestelar, donde cada chorro está ajustado con precisión como un mecanismo de navegación que va más allá de lo que la ingeniería humana ha logrado hasta ahora? La cola de 3 millones de kilómetros de 3i Atlas presenta una difícil paradoja temporal. Con la tasa normal de flujo de material cometario, llevaría alrededor de 3 meses para que el chorro se extendiera y alcanzara tal longitud. Sin embargo, los datos de observación de 3 meses no muestran signos de actividad vigorosa, sin sublimación significativa, ni chorro que sea lo suficientemente grande como para construir una estructura de 1 millón de kilómetros. Esto coloca el escenario natural en un callejón sin salida inmediato. Aún suponiendo una tasa de flujo 3 veces más rápida, el tiempo requerido se reduce a solo 1 mes, pero alcanzar velocidades de alrededor de 1 o 2 kilómetros por segundo, muchas veces superiores a la velocidad máxima a la que las moléculas volátiles pueden sublimarse, es prácticamente imposible por medios naturales. La velocidad térmica máxima de las moléculas en condiciones de perihelio es solo de aproximadamente 400 metros por segundo. Y en realidad, partículas de polvo más grandes o fragmentos de hielo se mueven considerablemente más lento. Así que para propulsar material a velocidades mucho más allá de este límite físico, se requiere alguna forma de aceleración adicional que la sublimación por sí sola no puede proporcionar. Es esta paradoja de tiempo y velocidad uno de los puntos más debatidos. Si no ha habido una actividad significativa en los últimos 3 meses, pero la cola aún está presente con su enorme longitud y aparente densidad, ¿qué fuente de energía pudo haberlo propulsado tan lejos en tan poco tiempo? Algunos investigadores han sugerido que esto podría ser un signo de una fase de activación inusual, donde el objeto acelera para eyectar material de manera breve pero intensa, algo que nunca se ha observado en ningún cometa natural. Otros han sugerido que esto podría ser evidencia de un mecanismo de control activo, similar a un sistema de propulsión que se activa periódicamente o en una misión. En cualquier caso, la larga cola de 3i Atlas, de 3 millones de kilómetros, sigue siendo la conexión más difícil de desenredar, o nos obliga a ajustar nuestra comprensión de los límites físicos de los cometas naturales, o insinúa una forma de actividad que la ciencia actual aún no tiene el lenguaje para describir completamente. Los datos observacionales disponibles sugieren que 3i Atlas ha experimentado una notable forma de aceleración microgravitacional, lo que significa que su órbita se ha desplazado de lo que se predecía inicialmente. Sin embargo, la magnitud de este desplazamiento es sorprendentemente pequeña. En el transcurso de poco más de 1 mes, la órbita del objeto solo se ha desplazado por aproximadamente 10 veces el tamaño de la Tierra. Un número que puede sonar grande, pero en realidad es muy pequeño cuando se coloca en el contexto de la vasta escala de una órbita interestelar. En comparación con la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, este desplazamiento es una fracción diminuta,
y no sugiere ninguna tendencia que indique que 3I Atlas se esté acercando a nuestro planeta. La importancia de esta mínima desviación orbital, sin embargo, es controvertida. En los cometas naturales, se esperan cambios orbitales cuando la sublimación ocurre de manera asimétrica, pero en el caso de un objeto que esté guiado activamente, tal pequeña desviación podría reflejar una estrategia de control inercial altamente sofisticada. Por ejemplo, ajustar la órbita para evitar colisiones no deseadas o para mantener una orientación estable en entornos sujetos a vientos solares fuertes. Una hipótesis tecnológica que se ha mencionado, aunque en un nivel de especulación cautelosa, es que 3I Atlas podría haber actuado como una nave nodriza que lanzó sondas más pequeñas antes o después de su acercamiento cercano al Sol. Este escenario es consistente con la hipótesis de mecanismos de dirección sutiles y bajos niveles de variabilidad orbital. Sin embargo, es crucial señalar que no hay evidencia observacional directa que respalde esta idea. Hasta la fecha, no se han detectado objetos compañeros pequeños, ni señales inusuales han surgido. Solo permanece el silencio misterioso de los datos. Por lo tanto, nos enfrentamos a una doble paradoja. 3I Atlas ha demostrado claramente una aceleración microgravitacional, pero la magnitud de la desviación orbital es tan pequeña que resulta desproporcionada frente a los fenómenos dramáticos que observamos en los chorros. Esto plantea una gran pregunta. ¿La aceleración se controla deliberadamente con una precisión increíble? ¿O simplemente estamos pasando por alto una pieza crucial del rompecabezas sobre cómo funciona este objeto interestelar? ¿Y así natural o tecnológico? La historia sigue abriendo espacios intrigantes dentro de la comunidad científica. El 2 de noviembre, un objeto recién descubierto fue hallado por Gennady Borisov, el astrónomo que descubrió el segundo objeto interestelar, Borisov. Este nuevo objeto se mueve con una inclinación de 110 grados, casi perpendicular al plano orbital de 3I Atlas, que está casi alineado con el plano orbital de la Tierra dentro de un 5%. Este nuevo objeto probablemente no está ligado al Sol, lo que sugiere que ha sido liberado recientemente o proviene de los bordes de la nube de Oort. Las dos órbitas determinadas gravitacionalmente no están más cerca de 50 a 100 millones de kilómetros. La coincidencia de encontrar un objeto interestelar casi libre alrededor del perihelio de 3I Atlas es sorprendente, aunque probablemente se trate solo de una casualidad. Sin embargo, si este nuevo objeto se encuentra en movimiento, puede que se origine de 3I Atlas. El cierre del gobierno de ESU ha impedido la liberación de datos del telescopio HiRISE, aunque la información ya está disponible y solo necesita ser compartida en un sitio común. El equipo de HiRISE ha lanzado muchas imágenes en el último mes, excepto las relacionadas con 3I Atlas, que dicen que requieren aprobación de la sede de la NASA, un proceso que ha sido complicado por el cierre. La frustración se centra en científicos que podrían haber compartido fácilmente datos con sus colegas y luego realizar conferencias de prensa una vez que se levantara el cierre. La pregunta persiste: ¿por qué la NASA requeriría aprobación administrativa para cualquier cosa relacionada con 3I Atlas cuando fácilmente podría liberar imágenes de Marte sin problemas? Esta situación ilustra la supresión burocrática inapropiada del conocimiento científico. Si los científicos hubieran aprendido más sobre 3I Atlas en el último mes, podrían haber analizado las imágenes y derivado nuevos conocimientos para ayudar a diseñar futuras observaciones. La ciencia se basa en lo que sabemos, y la supresión burocrática en situaciones que requieren tiempo es particularmente problemática. Las consecuencias potenciales de que la NASA retenga estas imágenes suscitan preguntas sobre los intereses institucionales. Parece que hay elementos dentro de la comunidad científica que tienen un interés personal en no pensar más allá de la estricta interpretación de un cometa muerto. Mientras que las anomalías pueden ser explicadas individualmente, se suman a una anomalía masiva. Algunos comentaristas de la ciencia popular que no están activamente practicando la ciencia pueden considerarse sistemas de IA entrenados en un único conjunto de datos. Cometas. Cualquier cosa en el cielo siempre será etiquetada como un cometa. Incluso las naves espaciales que aceleran en antigravedad y no tienen una cola cometaria, las cuales llaman cometas oscuros como hicieron con Oumuamua,
Esto crea una paradoja. Los comentaristas que afirman estar popularizando la ciencia y comprometiendo al público, en realidad, argumentan que la población no debería emocionarse demasiado por los nuevos descubrimientos. Les dicen a las personas que se aburran, en lugar de involucrarse. Esta postura contradice los fundamentos del método científico. La humildad y el aprendizaje a partir de la evidencia son esenciales. El profesor Loeb reportó por primera vez la señal de radio asociada con Three Eye Atlas en su ensayo en Medium, que luego fue recogido por los reporteros. Esta es la primera señal de radio asociada con el objeto. La importancia radica en que los observadores de radio ahora están rastreando a Three Eye Atlas, algo que ha sido respaldado durante meses. Se observaron líneas de absorción de radicales hidroxilo, moléculas de oxígeno e hidrógeno a frecuencias no muy lejanas de la señal WOW de 1977, que se originó en la misma dirección. Estas moléculas suelen estar asociadas con materiales que contienen agua, pero la cantidad de material vinculada a las líneas de absorción es desconocida. Esta señal de radio no debe interpretarse como más informativa que la detección de dióxido de carbono, monóxido de carbono o moléculas de agua, que fueron detectadas por el telescopio Webb el 6 de agosto. Sabemos que hay moléculas familiares alrededor de este objeto sin entender su naturaleza. Si existiera algún tipo de sistema de propulsión, aún no sabemos qué motores se utilizarían o qué productos podrían salir de él. La presencia de moléculas familiares no explica la naturaleza del objeto, a menos que éste se haya desintegrado y estemos mirando el interior del cuerpo, no solo la superficie. Una gran cantidad de hielo podría haberse acumulado durante el viaje interestelar de cualquier objeto en su superficie. En los días y semanas siguientes, varios factores aclararán el asunto. Las imágenes aéreas proporcionarán una vista de alta resolución desde diferentes ángulos, mirando lateralmente al objeto a medida que se aproxima casi desde la dirección del Sol. Esto contrasta con la imagen de Hubble del 21 de julio, que estaba a solo 10 grados del ángulo del Sol. Las órbitas subsiguientes revelarán si el objeto mantiene su órbita o presenta más anomalías. La evidencia de escombros indicará fragmentación. Será importante observar si los chorros continúan, se intensifican o desaparecen. Ahora tenemos una imagen de una esfera de luz que se lanzan a través del espacio. Sorprendentemente, los chorros están volando en todas las direcciones, no solo alejándose del Sol como los cometas, sino también dirigiéndose hacia él. Esta luz dirigida al Sol fue evidente desde el inicio. Cientos de telescopios en todo el mundo comenzarán a vigilar el objeto comenzando esta semana, ya que sale de la zona de peligro en la que ha estado demasiado cerca del Sol para una observación segura. Hasta ahora, ha estado menos de 30 grados del Sol durante octubre, haciendo que sea riesgoso para los telescopios observarlo. La ciencia es emocionante porque simplemente observamos y aprendemos de los datos. El problema surge cuando las personas quieren contar historias primero, exhibiendo arrogancia al afirmar que conocen la respuesta sin evidencia. Esto es tanto arrogante como inapropiado en un contexto científico, donde la humildad y el aprendizaje a partir de datos deberían ser priorizados. Hasta diciembre, sabremos cuándo Three Eye Atlas hará su acercamiento más cercano a la Tierra, 6 días antes de Navidad. Esperamos que no traiga visitantes no deseados. Para entonces, los científicos esperan conocer la verdadera naturaleza del objeto. Los próximos 5 a 10 días revelarán si se está desintegrando o si es solo una esfera que parece deslizarse por el espacio. Esta es una historia de detectives, y mantener la curiosidad es clave para descubrir la historia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse este momento cósmico.